reglas fundamentales. Eso. Vamos a ver solo las 4 primeras, un poco por encima, pero para que nos quede claro. Estamos ya para... Sí, cuando quieras. para ir tirando. Venga, pues vamos allá. A ver, el reglamento, hemos empezado por la parte 2, pero realmente empieza en los principios básicos, ¿no? Hay dos reglas que son los principios básicos del reglamento antes de llegar a la parte 1, que es la deportividad y las reglas. Estos son conceptos, entonces es importante, son reglas también, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero son conceptos, que dice que en el deporte de la vela los participantes se rigen por un conjunto de reglas y se espera de ellos que las cumplan y las hagan cumplir. Es un principio fundamental de la deportividad que cuando los participantes infrinjan una regla se penalicen con prontitud, lo que puede ser retirarse. O sea, aquí lo que veis es, o sea, está hablando de la navegación leal, vamos, o sea, de El que espíritu. esto es un deporte. ¿Cuál, perdón, Tomás? El espíritu del reglamento, ¿no? Eso es. Y ahora en este reglamento han incluido un segundo principio básico, que es la responsabilidad medioambiental. La responsabilidad medioambiental es que animan a todos los participantes a que se reduzca al mínimo el impacto ambiental provocado por el deporte de la vela. Como el deporte de la vela en sí, en vela ligera, apenas causa importe ambiental. Lo podemos provocar nosotros con todo lo que tiremos al agua. Entonces, bueno, nos invitan a evitar todo impacto ambiental, ¿vale? Sobre todo en cruceros que pueden tener elementos que puedan tirar al agua como gasoil, yo qué sé, vaciar las sentinas que pueden estar llenas de aceite, todas estas cosas, que tratemos de cuidarlo un poco por el medio ambiente. Estas son las 2 reglas, digamos, básicas, son los principios básicos del reglamento. Y a partir de aquí ya empieza por la parte 1, que son las reglas fundamentales. Son 7 reglas, de las cuales solo vamos a ver las 4 primeras, ¿vale? Bueno, luego las otras leeremos un poco los títulos para saber un poco de qué va, pero poco más. Lo primero es la seguridad, la regla 1. Ayudar a quien esté en peligro. O sea, aquí lo más importante son las personas, por supuesto antes que el deporte. Y estamos, como ya os he dicho más de una vez, en un medio hostil. Por lo tanto, hay que tener, lo primero, estar al tanto de las personas. Por lo tanto, un barco o participante darán toda la ayuda posible a cualquier persona o embarcación en peligro. Es la regla 1.1. Es la primera regla del reglamento, digamos, con numerada ya. Y el equipo y la 2 habla del equipo salvavidas y dispositivos fundamentales de flotación. Lo vimos el otro día, pero o sea, ya que estamos viendo las reglas fundamentales, a menos que sus reglas de clase establezcan otra cosa, un barco llevará equipo salvavidas adecuado para todas las personas que estén a bordo, incluyendo un dispositivo preparado para su uso inmediato. O sea, hay que tener flotabilidad para cada una de las personas, adecuado a las condiciones, importante, y en segundo lugar, un dispositivo preparado para su uso inmediato. Hay reglas de clase que puede modificar esto, porque está claro que en un Optimis no podemos llevar un sistema de uso inmediato. O sea, no podemos llevar una salvavidas porque se hunde el lado del barco que le pongamos. Y luego cada participante es individualmente responsable de usar un dispositivo personal de flotación adecuado a las condiciones reinantes. O sea, aquí nos están diciendo que ya no depende de si el comité levanta la Y o no. O sea, que es nuestra responsabilidad llevar todo lo que necesitemos. La segunda regla es la de navegación leal. Un barco y su propietario competirán de conformidad con los principios reconocidos de navegación leal y de deportividad. Un barco puede ser penalizado por esta regla solo si se ha establecido claramente que tales principios han sido infringidos. O sea, tiene que quedar claro que no ha habido una navegación leal o ha habido una falta de deportividad para aplicar esta regla. La penalización podrá consistir bien en descalificación o bien en descalificación que no podrá ser excluida de la puntuación del barco en una serie. Esto lo incluyeron en el último reglamento, que sepáis, pero lo van a volver a quitar y van a dejar solamente que va a ser solamente la penalización, va a ser una descalificación que no podrá ser excluida de la puntuación de un barco en una serie. O sea, eso quiere decir que si hay descartes, no se podrá descartar una penalización por navegación leal.
La aceptación de las reglas. Aquí tenéis una perorata bastante importante. O sea, al tomar parte en una prueba regida por estas reglas o al tener la intención de hacerlo, cada participante y propietario del barco se compromete a aceptar las reglas. O sea, lo primero que, claro, como corremos con el reglamento de regatas a vela, debemos comprometernos a aceptarlas. Una persona de apoyo, al proporcionar apoyo o un progenitor tutor, al permitir al menor participar en una prueba, se compromete a aceptar las reglas. O sea, no solamente los que van en el barco, sino también las personas de apoyo y los tutores al presentar, al navegar en una regata autorizados por el tutor. Por eso muchas veces en los eventos, a los que tenéis hijos, pues hacen firmar un documento para los niños sobre el tema de que están autorizados a navegar. Cada participante y propietario del barco acepta en nombre de sus personas, cada participante y propietario de barco acepta en nombre de sus personas de apoyo que éstas se hallan sujetas a las reglas. La aceptación de las reglas incluye el compromiso a regirse por las reglas, a aceptar las penalizaciones impuestas y otras acciones emitidas según las reglas, sujetas a los procedimientos de apelación y revisión en ellas previstos, como resolución final de cualquier asunto que provenga de las reglas. Con respecto a dicha resolución, a no recurrir a ningún juzgado o tribunal que no esté previsto específicamente en las reglas. Y de cada participante o propietario del barco garantizar que sus personas de apoyo conocen las reglas. Vamos a ver. Veis que hay, y sigue hablando, pero vamos a ver, la realidad no es esta, porque si cualquiera quiere recurrir a una instancia superior lo puede hacer, nadie se lo puede impedir. Primero podéis seguir por la vía de federativa, Consejo Superior de Deportes y luego por el juzgado. O sea, todas las vías están abiertas. Hay que ir agotando. Hay más vías que las que dice este reglamento. Eso que lo sepáis. La persona responsable de cada barco garantizará a los tripulantes participantes y que el propietario del barco son conscientes de sus responsabilidades al amparo de la presente regla. Esto, como comprenderéis, es un poco complicado, en cierto modo. Y luego, las prescripciones de la Autoridad Nacional de la sede del evento pueden modificar la presente regla. Como las reglas no se pueden modificar, las prescripciones no pueden modificar ciertas reglas, si no lo pone, por eso lo pone. O sea que una prescripción puede modificar esta regla. Lo que os digo, es un libro muy grande, pero que realmente quedaros con la base de que participamos con las reglas y nos regimos con ellas y que los comités de protestas, los comités de regatas y todo el mundo se basa en ellas y hay que seguir con los medios hasta llegar al paso final, que puede ser una apelación o en un jurado internacional, la decisión es inapelable. Luego, aunque diga que no, quedan abiertas otras vías jurídicas. Y luego la cuarta es la decisión de regatear. Y esta es, claro, lo que dice, es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa en regata. O sea, no es responsabilidad del comité de regata decidir si se continúa o no se continúa con una prueba, sino que cada barco debe decidir por sí mismo qué es lo que tiene que hacer. Eso tenedlo en cuenta, aunque creo que esto va un poco contra ley. Pero bueno. Luego ya están las leyes antidopaje, las de apuestas y anticorrupción y el código disciplinario. Todo esto está dentro de las reglas básicas, pero es que ni lo vamos a leer, simplemente porque todo esto los comités de protestas no tienen nada que hacer en estos casos, ¿vale? El tema de antidopaje lo lleva el Consejo Superior de Deportes, ni siquiera la Federación Española de Vela, y apuestas y anticorrupción y código disciplinario lo lleva tanto la Federación Española como World Sailing, como ISAF. Y esto es un poco lo que es la parte 1. Y ya nos vamos a ir a la parte 5. Bueno, todo esto, aquí hay mucho, todo esto son reglas, tenedlo en cuenta, ¿vale? Son todo reglas. Aquí hay poco interpretable y mucho ejecutable, digamos, ¿vale? Entonces, está dividido en protestas, lo que son las protestas, las reparaciones y las acciones por la regla 69. Lo primero de todo es quién tiene derecho a protestar, a solicitar una reparación o a una acción por la regla 69. Un barco puede protestar a otro barco, pero no por una supuesta infracción de una regla de la parte 2 o la regla 31
a menos que haya estado implicado en el incidente o lo haya presenciado. O sea, todo lo que es parte 2 y regla 31, toque de baliza, si queréis protestarlo tenéis que estar implicados en el incidente o haberlo visto. Si no, no se puede hacer. Si vosotros os habéis enterado, es que este barco me han dicho que ha tocado baliza. Vale, me parece muy bien. No podéis hacer nada. Solamente si lo habéis visto o si habéis estado implicados en el incidente. Tenedlo en cuenta. Y también puede solicitar una reparación. Un comité de regatas puede protestar a un barco, pero no como resultado de una infracción que surja de una solicitud de reparación o una protesta inválida o del informe de una persona que tenga conflicto de intereses siempre que no sea el representante del barco en cuestión. O sea, puede protestar a un barco, pero no como... O sea, siempre que una protesta sea inválida, ahí se va a cerrar el tema en general, ¿vale? Si no es una protesta inválida, entonces sí que se podrá seguir adelante, pero la información que saque tanto el comité de regatas como el comité de protestas como el comité técnico no puede ser de una protesta inválida. Lo digo porque en los tres pone lo mismo y ya lo voy adelantando. También puede solicitar una reparación para un barco, si considera que ha cometido un error al clasificar un barco, por ejemplo, DNF, puede pedir una reparación para ese barco. O, por ejemplo, digo como ejemplo, piensa que un barco se ha saltado una baliza y la ha clasificado como DNF y resulta que la había tomado, pues entonces debe de ir al comité de protestas y resolverlo a través de una reparación. Y luego puede hacer un informe al comité de protestas solicitando que actúe según la regla 69.2b. La regla 69 es mal comportamiento, os lo digo ya desde ahora porque esta va a aparecer mucho por aquí. Un comité de respuestas puede protestar a un barco, pero no como resultado de una información que surja de una solicitud de reparación, una protesta inválida, o del informe de una persona que tenga conflicto de intereses, siempre que no sea representante del barco en cuestión. Sin embargo, puede protestar a un barco, o sea, es lo mismo que lo que hemos leído hasta ahora, si llega a su conocimiento que dicho barco ha estado implicado en un incidente que pudiera haber originado lesiones o daños de consideración. O sea, si hay un incidente si hay un informe que llega al comité de protestas, o una protesta aquí incluso inválida, donde saca una información que ha habido lesiones o daños de consideración, entonces sí que podría iniciar un procedimiento. Y también si durante una audiencia llama a una persona como testigo, o sea, durante la audiencia de una protesta válida llega a su conocimiento que ese barco, aunque no sea parte en esta audiencia, estuvo implicado en un incidente y pudo haber infringido la regla. O sea, imaginaros, en las partes, vamos a ir a leer lo que es una parte, porque la parte, según la definición de parte, aquí voy a leeros 4 definiciones que me había olvidado leeros de mano. Parte. En una audiencia de una protesta, el protestante, un protestante y un protestado. Esto es, es importante saber lo que es una parte, porque un testigo no es una parte. Y veremos qué diferencia hay entre testigo y parte un poco más adelante. En una solicitud de reparación, el barco que solicita reparación o para el que solicita reparación, un comité de regatas que actúa bajo la regla 60.2, el comité técnico que actúa bajo la regla 60.4. Una solicitud de reparación bajo la regla 62.1a, la entidad que se le atribuye la acción impropia o omisión. La 62.1a es la solicitud de reparación por una acción impropia del comité de regata, comité de protestas, comité organizador. Por eso se refiere a la persona que se le atribuye la infracción. Y luego, una persona que se le atribuye una infracción de la regla 69, una persona que represente una alegación bajo la regla 69, también son parte. Una persona de apoyo sujeta a una audiencia bajo la regla 60.3d, también es parte. Una persona de apoyo, ¿quién es una persona de apoyo? Pues cualquier persona que proporcione o pueda hacerlo apoyo físico o asesoría a un participante, incluyendo a todo entrenador, preparador, gestor, miembro del equipo, médico, personal sanitario o cualquier otra persona que trabaje con ellos, tratando o asistiendo a un participante durante la competición o preparándose para esta, y sea un progenitor o un tutor de un participante. O sea, como veis, involucra a muchas personas una persona de apoyo. Una protesta es una alegación hecha bajo la regla 61.2 por un barco, un comité de regatas, un comité técnico o un comité de protestas argumentando que un barco ha infringido una regla.
regla, ya leímos lo que era una regla, creo, ¿no? Es este reglamento, incluyendo las definiciones, señales de regata, instrucción, regata, tal. Código de World Sailing, las prescripciones de una autoridad nacional, las reglas de clase, el anuncio de regatas, las instrucciones de regata y cualesquiera otros documentos que rijan el evento. Un cualesquiera de otros documentos que rijan el evento, el reglamento técnico de cruceros, por ejemplo. Ese sería, entraría dentro de este punto, del punto G. Y estas son las definiciones que van a intervenir dentro de lo que es la parte que estamos leyendo ahora, de la parte 5 en general. Entonces, estábamos diciendo que si durante una audiencia de protesta, bueno, que tenemos a un testigo y descubrimos que puede ser parte en una audiencia, pues entonces el comité de protestas le podrá protestar y veremos el procedimiento para protestarle y para iniciar de nuevo el procedimiento con él incluido. Convocar a una audiencia para considerar una reparación, es otra de las posibilidades que tiene un comité de protestas para protestar. Actuar bajo la regla 69.2b, es el único que puede actuar bajo la regla 69. Todos los demás podrán informar al comité de protestas, pero el único que puede tomar una acción bajo la regla 69 es el comité de protestas, exclusivamente. Y luego, convocar una audiencia para considerar que una persona de apoyo ha infringido una regla, fundamentándose en su propia observación o en la información recibida, sea cual fuere la procedencia, incluyendo la evidencia obtenida en el transcurso de una audiencia. O sea, menos de algo inválido, aquí se le puede enganchar a un tío, a una persona de apoyo, el comité de protestas. Y luego un comité técnico puede hacer más o menos lo mismo. Lo que pasa es que para un barco que ha infringido las reglas de la parte 4, todo el tema que vimos el otro día de, yo qué sé, o sea, medición, básicamente, tamaño de las velas, de los aparejos, de todo esto, excepto las reglas 41, prestar ayuda, no, perdón, ayuda exterior, la regla 42, remar, la regla 44, el tema de penalizarse, y la 46, que si mal lo recuerdo era lo de abandonar un barco y demás, o sea, lo de... Responsable. Un barco deberá tener a bordo un responsable designado por una persona u organización que inscribió a un barco. ¿Vale? O sobre un tema de un responsable. También puede solicitar una reparación para un barco, porque tal vez haya una descalificación por una medición, pero haya podido ser un error. También puede solicitar una reparación o hacer un informe al comité de protestas solicitando que actúe bajo la regla 69.2, de nuevo, o sea, que pueda actuar bajo la regla 69. Sin embargo, ni un barco ni un comité pueden protestar por una supuesta infracción a las reglas 5, 6 y 7, que son las que acabamos de ver, antidopaje, apuestas y código disciplinario, o la regla 69. Ningún comité que no sea el comité de protestas, ¿de acuerdo? O sea, perdón, no se puede protestar bajo la regla 69, o sea, mal comportamiento, dopaje, tal. Sí se puede, el comité de protestas puede actuar, pero nadie puede protestar por ello, ¿vale? Se puede hacer un informe. ¿Qué es lo que tiene que tener cuáles son los requisitos para una protesta? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer para poder protestar? César, perdona, pero entonces el comité de protestas, que en muchos casos no sale el agua y no ve lo que ha podido pasar, tendrá que tener una información de alguien para empezar con una aplicación de la regla 69, ¿no? Claro, recibe un informe. Vale. Pero con ese informe ¿Pero será puede ser un informe de un regatista? Puede ser un informe de cualquiera, ¿vale? Puede ser un informe de cualquiera. Y el comité de protestas decidirá con ese informe si actúa bajo la regla 69 o no lo hace. Incluso dentro de la misma regla 69 tiene una serie de procedimientos incluidos ahora, que lo que manda a una persona, a un investigador, y con ese investigador investiga, mira a ver lo que ha pasado, y entonces a partir de ahí, entre el informe que ha recibido y el informe que recibe del investigador, decide si se actúa bajo la regla 69 o no. O sea, si cita a las partes por una regla 69 o no lo hace. Uh-huh. O sea, Vale. cualquiera puede hacer un informe, cualquiera. Pero solamente puede actuar el comité de protestas si, o sea, puede abrir una regla 69 exclusivamente el comité de protestas, ¿vale? De acuerdo. Requisitos de una protesta. Esperad, si me dejáis medio minuto voy a ir a por un poco de agua y vengo.
Ya estoy aquí. Un poco, dices. Nada, 1,5 litros. Justo para una charla. Que esto gasta mucha garganta. Ya sabes, hace falta lubricante. A ver, ¿qué es lo que hace falta para una protesta? Lo primero es informar al protestado. Un barco que tiene la intención de protestar debería informar de ello al otro barco en la primera oportunidad razonable. Primero que te dice es en la primera oportunidad razonable. Después veremos que sigue matizando. Cuando su protesta se refiera a un incidente ocurrido en la zona de regatas y en el que ha estado involucrado o en el que ha sido testigo, deberá dar la voz de protesto, entre comillas, protesto entrecomillado, o sea, tiene que ser la palabra protesto, no vale ni agua, ni boya, ni haz giros, nada. O sea, tiene que ser la palabra protesto y mostrar de manera ostensible una bandera roja, ambas acciones en la primera oportunidad razonable para cada una de ellas. Deberá mostrar la bandera hasta que deje de estar en regata. O sea, decir protesto en la primera oportunidad razonable. Y segundo, mostrar la bandera roja. Y hasta que terminemos de estar en regata. O sea, hasta que crucemos la línea de llegada y dejemos libre la línea. Hasta ese momento debemos mostrar la bandera de protesta. Ambas acciones en la primera oportunidad razonable, ¿vale? Es importante. La primera oportunidad razonable es la primera oportunidad razonable. O sea, protesto tiene que ser prácticamente inmediato. Prácticamente inmediato. Tal vez, igual si a uno le han reventado la mano que la ha metido entre la banda de los dos barcos, pues igual primero te preocupas por el otro y luego gritas protesto. Pero debe ser prácticamente inmediato. Porque luego lo de la bandera roja puede llevar un poco más de tiempo porque la tenemos que buscar en el arcón o lo que sea. Tampoco que la tengamos escondida en el último lugar del barco y no seamos capaces de encontrarla y la saquemos a los 20 minutos. Acordaros que cuando leímos la regla 25 decía que una bandera podía ser de forma similar a una bandera. Entonces, si es algo que sea rectangular o cuadrado rojo, podría valer igual. Pero tiene que ser de forma similar a una bandera. No vale, yo qué sé, colgar, no sé, un bikini. Un calcetín rojo no vale. Tiene una forma, bueno, es alargado, o sea, no sé. O sea, sería muy a considerar por comité de protestas. O sea, Vale. si lo pones doblado por la mitad, pues igual en un momento dado, no lo sé. Te dice que sea de una forma similar, es lo que te dice la regla. Y luego aquí tenemos cuatro puntos con respecto a esto. Dice, si el otro barco está más allá del alcance de la voz, el barco que protesta no necesita dar la voz, pero deberá informar al otro barco en la primera oportunidad razonable. O sea, si nosotros hemos visto a un barco tocar baliza y estamos a, yo qué sé, a 200 metros, por mucho que gritemos protesto no nos va a escuchar. Eso sí, cuando lo tengamos cerca, debemos de informarle de que le vamos a protestar. En este caso ya no dice que le debemos decir la palabra protesto. Simplemente debemos informarle que tenemos intención de protestarle. Así, ahí ya podemos decirle otra palabra que no sea protesto. Oye, tengo la intención de cuando llegue a tierra presentar una protesta contra ti. Eso sería válido, ¿vale? Puede ser en la línea de llegada si no le alcanzas, o si te cruzas o pasas cerca de él, en ese momento, darle la voz. Si la eslora del barco que protesta es inferior a 6 metros, no necesitará mostrar la bandera roja. O sea, quita la necesidad, o sea, no la prohíbe, simplemente te dice que si el barco mide menos de 6 metros, entonces no necesitas mostrar la bandera roja. Si quieres lo puedes hacer. O sea, potencia un poco la forma de informar a la otra persona que vas a ir a protestarle. Si dice, oye, pero es que yo no me he enterado, mira, me has visto sacar la bandera roja. Sí, pues no es obligatorio, pero es algo que está ahí. Si el incidente en cuestión fue un error por parte de otro barco al navegar el recorrido, esto va un poco al hilo con lo que me preguntaba este país el otro día, si le informan a un barco que ha tomado mal la baliza o lo que sea, no necesita dar la voz ni mostrar la bandera roja, pero deberá informar al otro barco bien antes o en la primera oportunidad razonable después de que el otro barco haya terminado. Si un barco no cumple con el recorrido, no necesitáis informarle hasta que termine el barco el recorrido, pero a partir de ahí en la primera oportunidad razonable. Una vez que termine en la primera oportunidad razonable. Tal vez sea en tierra, porque si él entra delante nuestro y se va a casa,
porque ha terminado las pruebas del día, pues igual cuando lleguemos a tierra le tendremos que informar. No tiene por qué ser en el agua. Puede ser en tierra, si es la primera oportunidad razonable. Si a resultas del incidente un integrante de cualquiera de las tripulaciones está en peligro o se producen lesiones o daños de consideración que sean evidentes para el barco que tiene la intención de protestar, o sea, claro, o sea, si yo tengo un golpe con otro barco y me ha roto, yo qué sé, la coz del palo y no me entero, y ni es evidente para mí que ha sido, o sea, entonces no se aplica esta regla, pero si es evidente para mí, pues no sé, que alguien se ha roto algo, que alguien tiene una lesión por el incidente o que ha habido un golpe que ha producido lesiones o daños, entonces no se aplicará lo exigido en esta regla, pero intentará informar al otro barco dentro del tiempo límite establecido por la regla 61.3, o sea, el tiempo límite para protestar. Fijaros que aquí dice intentará, ya no es una obligación, ¿vale? Debes de intentar hacerlo, pero ya no es obligación de informar al barco protestante. Al protestado. Está claro que si, por ejemplo, se lesiona a nuestro tripulante en un 420, no puede conducir, yo me lo llevo al hospital, pues está claro que hasta que no vuelva al hospital yo no voy a poder encontrarme con la persona que ha causado el daño y no podré informarle hasta entonces, ¿vale? Entonces incluso será después del tiempo límite de protestas. Tenedlo en cuenta. Si el comité de regatas, el comité técnico o el comité de protestas tiene la intención de protestar a un barco por un incidente que el comité observó en la zona de regatas, deberá informarle después de la prueba y dentro del tiempo límite establecido en la regla 61.3. Esto es tiempo límite para protestar de nuevo. En otros casos, el comité deberá informar de su intención tan pronto como sea razonablemente posible. O sea, si cualquiera de los comités tiene intención de protestar a cualquier barco, deberá de hacerlo después de terminar la prueba, ¿vale? Que observó en la zona de regatas, deberá informarle después de la prueba, o sea, después de terminar la prueba, y dentro del tiempo límite establecido para protestar, para las protestas. El sistema de comunicación que existe entre los competidores y los comités es el TOA. Entonces, la forma lógica para que sea irrefutable, que sea informado, es informar a través del TOA. O sea, decir, señores, el comité de regatas protesta al barco tal en la prueba tal por el incidente tal. ¿Vale? Es la forma, incluso hay instrucciones de regata que prevén que la única forma de informar sea a través del TOA, exclusivamente. O sea, si no informa a través del TOA no sería válido la información si lo pone en una instrucción de regata. Y luego, si el comité de protestas decide protestar a un barco por la regla 63A2, o sea, fijaros el libro 63A2, esto era cuando decía que en una protesta descubres que un barco puede ser parte, que no lo era. O sea, entra un testigo y de repente descubrimos, ahí va, pues este tal vez pueda ser el culpable. Vale, pues en caso de que nosotros descubramos durante una audiencia que hay uno que puede ser parte, lo que debemos de hacer, deberá informarle de ello tan pronto como sea razonablemente posible. Cerrar la audiencia en curso, o sea, cerrar la audiencia que estábamos viendo, proceder de acuerdo con lo exigido en la regla 61.2, que la vamos a ver luego, y la 63, y celebrar una audiencia conjunta de la protesta original y la nueva protesta. O sea, si descubrimos que un testigo puede formar parte en la audiencia, cerraremos la audiencia, le citaremos, o sea, le protestaremos, le citaremos a través del TOA y cogeremos la protesta original y al nuevo testigo, o sea, la nueva parte, junto con lo otro y haremos una protesta nueva. Y empezaremos desde el principio, por supuesto, porque está claro que toda la información que ya se ha visto hasta ese momento debe estar a disposición de la nueva parte. Por lo tanto, habría que volver a empezar desde el principio. ¿Qué debe tener una protesta? ¿Cuál es el contenido de una protesta? Voy a ver si consigo linkar la tablet, porque aquí sí que voy a escribir un poco. ¿Veis la tablet? Espera.
Pues todavía no. Vale. Y pone que Yo lo veo todo negro, César. que has empezado a compartir, pone, pero no se ve. Ya, vale. Compartir pantalla y pone iPad, compartir. No se ve, ¿no? No. A mí no me sale tampoco. Básicamente, ¿qué tiene que contener? O sea, ¿qué tiene que tener una... A ver si me deja aquí hacer algo con la pizarra, compartir. Texto. Una protesta debe de tener. Una protesta se presentará por escrito e identificará. Atento, es identificará. ¿Vale? Primero, protestante y protestado. Y esto en vez de 1 voy a poner, como pone en el reglamento, A. Es lo primero que hay, o sea, tiene que identificar al protestante al protestado. B. El incidente. C. ¿Dónde y cuándo ocurrió? D. Cualquier regla que el protestante crea que se infringió. Y D, y E, perdón, E. Nombre del representante del protestante, ¿vale? O sea, estas son las 4 cosas que deben de, las 5 cosas que deben de contener una... Estáis viendo la pizarra, ¿verdad? Vale. Que debe contener una protesta. Sin embargo, si se cumple con lo que exige el apartado B, o sea, el apartado B, si se cumple con lo que exige el apartado B, lo exigido en el A, el protestante y el protestado, se puede cumplir en cualquier momento antes de la audiencia. La audiencia empieza en el momento que el comité de protestas nos sienta, se presenta y empieza a ver si cumple o no cumple los requisitos para que sea válida la protesta. A partir de ahí se inicia la protesta. Hasta ahí podemos modificar el protestante y el protestado. Básicamente, si protestamos, yo que sé, al España 15.000 y resulta que queríamos protestar al 15.000 y protestamos al 1.500, por ejemplo, nos hemos comido un 0, pues vale, pues en este caso se podrá corregir siempre y cuando sea antes de sentarse en la sala de audiencia y que comience la audiencia. Y lo que exigido en los apartados D y E se puede cumplir antes o durante la audiencia. O sea, la regla infringida y el nombre del representante del protestante, eso se puede corregir en cualquier momento. O sea, no, y tampoco es lo de la regla infringida es la que tampoco es motivo para invalidar una protesta, que lo sepáis, ¿vale? Una pregunta, lo del representante del protestante es el mismo protestante, ¿no? Sin más. Sí, sí, pero... O puede ir con asesor o lo que sea. No, pero en un barco, en un crucero pueden ir 15 personas. Ya. Y que sea uno el representante exclusivamente. Entonces, por eso, es que luego vamos a ver que a una... Pero normalmente es el que hace la protesta ya, el representante. Luego puede No, pedir que vaya con un entrenador o que vaya a contar, ¿no? puedo ser yo el que escriba la protesta y ser tú el que la representes, Vale, por ejemplo. eso sí. ¿Vale? O sea, no necesariamente... Pero en un barco de vela ligera, ¿puedo ser yo el que escriba la protesta y otro que el que me represente? Por ejemplo, el proel y el patrón. No, pero si no va en el barco, no. O sea, si Si no es es por la parte regatista. 2, o si es por la parte 2 o toque de baliza, tiene que ir en el barco obligatoriamente. Vale. O ver el incidente.
Entonces, no sé, No, pero imagínate aquí que estamos vamos a... hablando del representante, ¿no? Que podemos coger Sí, y sí, sí, que sí. vaya el entrenador en vez de los regatistas. En el parte 2 ya verás que no puede ir el entrenador. Debe ir alguien que esté en el barco, que haya presenciado o, estado, o sea parte en el incidente. Ahora lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Vale? Y luego, lo exigido en las partes D y E se puede modificar antes y durante la audiencia. Y asimismo, lo exigido en el punto C se puede también cumplir antes y durante la audiencia, siempre que se dé al barco protestado tiempo razonable para que prepare la audiencia. A ver, el C dice dónde y cuándo ocurrió, ¿vale? Este punto. O sea, primero, el punto B tiene que estar claro desde el problema, el incidente, qué es lo que ocurrió. Eso tiene que estar, o sea, no puede ser que diga que ha sido un babor estribor y llegue a la sala de audiencias y de repente decida que no, que es un barlovento sotavento. No, o un, no sé, un paso baliza. No, tiene que ser un babor estribor. ¿Dónde y cuándo ocurrió? Imaginaros que ponemos en la... Es que esto pasaba mucho hasta este reglamento, que de repente ponías, es que ha sido en la prueba 3 y resulta que había sido en la 2 y eso ya invalidaba directamente la protesta. No, tú ahora puedes corregir y dices, no, es verdad, no ha sido en la 3, ha sido en la 2, ¿vale? Entonces ahí ya tienes que, si el protestado necesita tiempo, debes de darle tiempo, porque él viene diciendo, pues mire, yo en la parte 2, en la prueba 3, no tenía ni idea que había habido un incidente con este barco, y al decirte la parte 2, la prueba 2, dices, ah, pues sí, puede ser, pero yo tenía un testigo, necesito tiempo para ir a buscar el testigo. Por eso aquí dice que en caso de que se modifique este punto, el C, debemos de darle tiempo al protestado para que pueda buscar los testigos o lo que necesite, ¿vale? Es importante. El tiempo límite para protestar. Una protesta de un barco o una protesta del comité de regatas, del comité técnico o del comité de protestas respecto a un incidente que el comité observó en la zona de regatas será entregada en la oficina de regatas dentro del tiempo límite para protestar establecido en las instrucciones de regata. O sea, el tiempo límite para protestar debería de estar en las instrucciones de regata. En caso de que no esté, si no se indica ninguno, el tiempo límite será 2 horas después de que termine el último barco de la prueba. O sea, si no hay un tiempo límite de protestas, entonces serán 2 horas desde que termine el último barco de la prueba. Otras protestas del comité de regatas, el comité técnico o de protestas serán entregadas en la oficina de regatas no más tarde de 2 horas después de la recepción por el comité de la información relevante. O sea, si un medidor hace una prueba de escora a la noche, tiene, una vez que tenga los datos viendo que hay una diferencia, tendrá 2 horas desde el momento que conoce esa evidencia. O si el comité de regata se entera de algo, yo qué sé, me da igual, que pues no sé, un barco no pasa una baliza porque de repente se publica en la televisión una información, pues 2 horas desde ese momento, ¿vale? De la información relevante. El comité de protestas ampliará el tiempo límite cuando haya una buena razón para hacerlo. Si hay una buena razón para hacerlo, o sea, imaginaros que ponemos 1 hora de tiempo límite del comité o sea, del tiempo límite de protestas y resulta que el último acaba en la galea y tiene que llegar hasta el club e ir a la oficina pues con un J80, que encima se tiene que andar todo el pantalán. Entonces está claro que en 1 hora andará mal de tiempo, por no decir es imposible que llegue en tiempo. Entonces el comité de protestas, si ha puesto 1 hora el comité de regata, podrá ampliar ese tiempo si lo considera, si considera que hay una razón para hacerlo. Lo que os he dicho antes, mi tripulante ha salido herido, me lo he llevado al hospital y claro, yo presento la protesta a 4 horas después de que se haya acabado el tiempo límite de protestas. Está claro que si me he ido al hospital, me han tenido en urgencias y cuando he venido al club ha sido la primera oportunidad para hacer la protesta, entonces el comité de protestas ampliará ese tiempo porque es razonable. Reparación. Aquí la reparación es una regla que está en el reglamento. Yo creo que, no sé, deberían... Hay muchos deportes en los que la reparación no existe. O sea, si miráis, yo qué sé, Fórmula 1, coches, motos, en miles de cosas no existe la reparación. La vela existe. Yo soy un poco anti ciertas partes de esta regla. Nunca quitaría una reparación por prestar ayuda. Jamás. Porque entonces dejaríamos de cuidar a las personas por lo tanto considero que es importante.
Una solicitud de reparación o la decisión del comité de protestas de considerar una reparación se basará en la reclamación o en la posibilidad de que la puntuación o el puesto de un barco en una prueba o en una serie haya sido o pueda ser significativamente perjudicado sin ninguna culpa por su parte. 3 puntos. 3 puntos se dan aquí, ¿vale? La posibilidad de que la puntuación o el puesto de un barco en una prueba o en una serie, es la primera, haya sido significativamente perjudicado, la segunda, y sin ninguna culpa por su parte. Se tienen que dar las 3 cosas, ¿vale? Que haya sido significativamente perjudicado, la puntuación o el puesto. Y aquí viene, antes solamente ponía el puesto. Ahora han incluido la puntuación porque en un triple empate, si está mal deshecho el empate, ahí afecta, aun siendo el mismo puesto, ¿vale? O sea, si llevamos 3 terceros, pues está claro que si el desempate se hace mal, pues uno estará el tercero, otro el cuarto y otro el quinto. Por lo tanto, ahí podría haber esto. Y luego, lo más importante de todo, sin ninguna culpa por su parte, ¿vale? No tiene que haber ninguna culpa por parte de la persona a la que se le va a reparación o solicite la reparación. Y se puede dar por cuatro causas. Una omisión o acción inadecuada al comité de regatas, el comité de protestas, la autoridad organizadora, el comité técnico de un evento, pero no la decisión de un comité de protestas dentro de cuando un barco era parte de la audiencia. O sea, si el comité de protestas decide algo, no se puede pedir una reparación por la decisión. Se puede apelar, pero no se puede pedir una reparación o se puede pedir una reapertura. Nunca una reparación. La segunda es lesión o daño físico debido a la acción de otro barco que estaba infringiendo la regla de la parte 2. O sea, un barco que estaba infringiendo una regla de la parte 2 o de una embarcación que no estaba en regata y que tenía que haberse mantenido separada. O sea, no solamente tiene que infringir una regla de la parte 2, sino que además tiene que haber lesión o daño físico en el barco. No vale que porque un barco haya infringido la regla de la parte 2 no se den reparación. Prestar ayuda, excepto a sí mismo o a su tripulación, según la regla 1.1. O sea, si prestamos ayuda también tenemos derecho a una reparación. Esto se da mucho en las regatas oceánicas. En la Transat, yo qué sé, el 95% de las protestas que tuvimos fueron de barco que navega 4 horas para ayudar al barco tal, que había roto el timón, cosas de estas. La mayoría de las protestas de las solicitudes de reparación eran así. Y luego, una acción de un barco o de un miembro de su tripulación que haya resultado con una penalización de la regla 2 o una penalización o una amonestación por la regla 69. O sea, si un barco ha navegado de una forma antideportiva o ha habido mal comportamiento, entonces también ha lugar a una reparación. Para una solicitud de reparación, la solicitud se hará por escrito e identificará la razón por la que se presenta, ¿vale? Hay que decir por qué se presenta. Si la solicitud se basa en un incidente ocurrido en la zona de regatas, se entregará en la oficina de regatas no más tarde del tiempo límite de protestas o 2 horas después del incidente, según lo que sea más tarde. Otras solicitudes se entregarán tan pronto como sea razonablemente posible después de conocer las razones para hacerlas. Y el comité de protestas ampliará el tiempo, igual que en el otro lado, si hay una buena razón para hacerlo. Y no se necesita la bandera de protesta. O sea, para esto no hace falta ni informar al comité de que se le va a pedir una reparación, ni mostrar la bandera de protesta. ¿Veis de fondo los barcos ahora? No, ¿no? De mi pantalla, no me veis a mí. Vale, vale. Audiencias y decisiones. Esta ya es la sección B. O sea, ahora hemos visto lo que hay que hacer para presentar una protesta, todos los requisitos, tanto para una protesta como para una solicitud de reparación. Lo primero es la exigencia de una audiencia. Siempre que haya una protesta debe de haber una audiencia. Un barco o participante no será penalizado sin una audiencia, excepto, según lo previsto en la regla 30.2, bandera Z, 30.3, bandera U, 30.4, bandera negra, 64.3D, creo que son puntuaciones por un comité, espera, 64.3D, si un barco penalizado con una regla de clase declara por escrito que no tiene intención. A ver, si alguien decide que quiere apelar en una resolución de medición, pues entonces no se le penalizará, o sea, se mantendrá sin penalizarle. Una regla 69
78.2. Esto me suena de esquema de medición también. Cuando una regla exija que se exhiba un certificado válido, tiene que ver con el tema de certificados y demás. O sea, no se le penalizará hasta que presente el certificado, que ya lo veremos. Bueno, no, esto no lo vamos a ver. Y A5, a las A5 y P2. P2 es cuando te penalizan el apéndice P por el tema de la regla 42, cuando te pita un árbitro, ¿vale? Entonces se puede penalizar a un barco directamente sin audiencia. Y A5 son los casos en los que un comité de regata puede penalizar a un barco con DNC, DNS, o sea, un barco que no salió, un barco que no terminó, todo este tipo de penalizaciones, OCS y demás, ¿vale? Todas las que contempla el reglamento directamente que un comité de regata puede penalizar directamente. Una solicitud de reparación no será resuelta sin una audiencia. O sea, una solicitud de regata, esta siempre conllevará una audiencia. El comité de protestas oirá todas las protestas y solicitudes de reparación que le hayan presentado en la oficina de que hayan presentado a la oficina de regatas, a menos que permita que se retire una protesta o solicitud de reparación. Nosotros podemos pedir que se retire una solicitud de reparación, podemos pedir que se retire una protesta, pero es potestad del comité de protestas decidir si se retira o no se retira. El comité de protestas, generalmente, si uno viene, oye, quiero retirar la protesta, lo primero que te va a preguntar, ¿ha habido lesiones? ¿Ha habido daños? No. Pues entonces te dirá, vale, de acuerdo. Pero si no, es muy posible que te diga que debas de continuar con la audiencia adelante si ha habido daños o lesiones, básicamente. Hora y lugar de la audiencia. Tiempo para que las partes se preparen. Se notificará a todas las partes la hora y lugar de la audiencia. Se pondrá a su disposición la información referente a la protesta o la reparación y se les dará un tiempo razonable para que preparen la audiencia. Cuando alguien presenta una protesta contra otro, mi filosofía es, dejo una protesta, una copia de la protesta en la oficina de regata y la parte, cuando se entera, entonces lo que hace es va a la oficina, pide la copia y se lo lee. Y hay que darle un tiempo, el tiempo que necesite para poder preparar la audiencia. Pues para que busque los testigos, para que busque la documentación que haga falta, para que enrede en los vídeos que tenga o lo que quiera, o las fotos o lo que sea. Derecho a estar presente. Es un derecho, no es una obligación, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Un representante de cada parte, por esto os decía, Edu, esto va un poco al hilo con el tema del representante, solamente un representante, exclusivamente, de cada parte tiene derecho a estar presente durante la presentación de todos los testimonios. Cuando una protesta alegue una infracción a la regla de las partes 2, 3 o 4, los representantes de los barcos tendrán que haber estado a bordo en el momento del incidente. O sea, si es una protesta de un barco que ha visto un incidente, la persona, si es por un incidente de la parte 2, 3 o 4, entonces el protestante tiene que estar en el barco que protesta. Si es un testigo de un barco testigo de un incidente, deberá ser un representante de ese barco. Y si es entre dos barcos, el incidente, pues debe de estar a bordo, o sea, no puede ser un entrenador el que represente una protesta por cualquiera de estas, de las partes 2, 3 o 4. De hecho, de paso, yo qué sé, la 3 y la 4. A menos que haya una buena razón para que el comité de protestas decida otra cosa. O sea, el comité de protestas al final tiene la potestad de decidir poder dejar entrar a otra persona. O sea, sí, lo que quiera. Sí, o sea, por ejemplo, un OCS, o sea, oye, que el entrenador se pone muy pesado y es que yo tengo un vídeo y tal. Desde luego la parte puede llamar al entrenador como testigo y el comité de regata estará obligado a ver todas las testimonios de todos los testigos. Pero al final pues puede decidir, pues mire, el regatista se tiene que ir porque tiene que coger un avión, ¿puedo representarle? Entonces el comité de protestas puede decidir dejarlo. Vale. Todos los testigos, a menos que se trate de un miembro del comité de protestas, serán excluidos, excepto cuando presten su testimonio. O sea, no puede haber testigos en una audiencia, excepto el tiempo que estén presentando un testimonio. Por eso, lo que os decía antes, si de repente hay un testigo que pensáis que puede haber sido el culpable del incidente,
se para la audiencia, se le cita al tío y se empieza una protesta de nuevo porque ya pasa a ser parte y ya escucha todo lo que pasa durante esa audiencia. Si una parte no acude a la audiencia de una protesta o de la solicitud de reparación, el comité de protestas puede decidir que la protesta o solicitud. Si la audiencia fue inevitable, o sea, si la ausencia fue inevitable, el comité de protestas puede reabrir la audiencia. O sea, si no viene un tío a una audiencia, pues vale, estupendo. No vamos a bloquear esto porque no venga un tío, podemos seguir adelante. O sea, no es obligatorio lo que os he dicho antes, no es obligatorio la presencia del tío. Tiene derecho a estar, pero no es obligatoria la presencia. Podemos continuar sin él. Si la audiencia fue inevitable, como dice aquí, oye, que es que el tío estaba en el hospital, pues está claro que reabriremos la audiencia y volveremos a ver. Conflicto de intereses. Esto es un término que aparece nuevo en el reglamento, el conflicto de intereses, ¿vale? Todo miembro de un comité de protestas, aquí habla del comité de protestas exclusivamente, pero el conflicto de intereses también se puede dar entre comité de regata, o sea, un comité de regata que esté mirando la línea, si está su hijo navegando, puede favorecerle si se ha salido de línea, por ejemplo. O entonces también, o puede perjudicar a uno que, yo qué sé, a un familiar o a un empleado. Entonces, también se puede dar entre los comités de regatas, aunque aquí solamente hace referencia al comité de protestas. Todo miembro del comité de protestas debe declarar cualquier posible conflicto de intereses tan pronto como sepa de su existencia. O sea, si estamos en una audiencia y de repente viene un hijo nuestro, bueno, pues mira, que incluso antes de que empiece la prueba, en la regata de Optimis que ha habido ahora en Valencia, el padre de uno de los chavales que navegaba estaba de llegadas. Entonces, lo primero que hizo en la reunión de patrones es informar. Mi hijo está navegando y si alguien tiene cree que existe conflicto de intereses, que lo declare ahora porque entonces lo cambiábamos de puesto. Pues debe declararlo en la primera oportunidad razonable. Está claro que un padre o un hijo es conflicto de intereses. Una parte que cree que un miembro del comité de protestas incurre en conflicto de intereses deberá objetarlo lo antes posible. O sea, igual que debe el comité de protestas informarlo, o el comité de regata, también debe hacerlo el protestante o el protestado, o sea, cualquier parte que vea que puede existir conflicto de intereses con uno de los miembros del comité. Un conflicto de interés declarado por un miembro del comité de protestas será incluido en la información escrita a la que se refiere la regla 65.2. O sea, si existe un conflicto, cuando demos la resolución por escrito, entonces deberá constar que ese conflicto de intereses existía. Un miembro del comité de protestas que tenga conflicto de intereses no será miembro del comité de protestas en la audiencia, salvo que todas las partes lo acepten. Caso que yo creo que conocéis muchos, Fernando Larramendi, cuando navegaba a su hijo, entonces pues él estaba de protestas y la gente aceptaba que Fernando juzgara lo que hacía su hijo, Álvaro, por ejemplo. O el comité de protestas decida que el conflicto de intereses no es significativo. O sea, si los otros miembros del comité de protestas creen que el conflicto de intereses al cual se hace referencia no es significativo, pues entonces también se continuará. Esto lo veis mucho, yo qué sé, los políticos cuando declaran los conflictos de intereses, que muchas veces el juzgado dice esto no es conflicto de intereses, pues es lo mismo en el fondo. Para decidir si un conflicto de intereses es significativo, el comité de protestas tomará en consideración la opinión de las partes, el grado de conflicto y la importancia que representa para cada parte y la percepción global de la imparcialidad. Existe una lista de World Sailing sobre este tema, que la podéis ver, sobre el tema de conflicto de intereses. No obstante, la regla 63.4b no será de aplicación en los eventos principales de World Sailing o en aquellos eventos según prescriba la Autoridad Nacional de la sede, y una persona que tenga un conflicto de intereses no será miembro del comité de protestas. O sea, cuando World Sailing nombra o la Federación Española o una autoridad nacional lo prescriba, entonces no se pueden declarar conflictos de intereses. Se supone que la autoridad nacional ha controlado antes de nada el tema del conflicto de intereses. Validez de una protesta o una solicitud de reparación. Lo primero que se hace cuando se inicia una protesta, que es para mí cuando se inicia, es ver si la protesta o la solicitud de reparación es válida o inválida. Al comienzo de la audiencia, el comité de protestas tomará toda la evidencia que considere necesaria para decidir si se ha cumplido todos los requisitos para la protesta o solicitud de reparación. O sea, el comité de protesta investigará. Y a partir de ahí, si se ha cumplido, la protesta o solicitud es válida y la audiencia continuará.
En caso contrario, el comité declarará la protesta o solicitud inválida y cerrará la audiencia. Y lo que os hemos dicho antes, a partir de ahí, una vez que se declare una protesta inválida y se cierre la audiencia, de esa protesta no se podrá sacar ninguna información para otra protesta. ¿Vale? Tenedlo en cuenta, es importante. Si se ha presentado la protesta en base a la regla 63A1, 63A3.1, 63 es el comité de protestas, 63A1, que creo que se refiere a daños y lesiones. 63A1, si llega a su conocimiento que dicho barco ha estado implicado en un incidente que pudiera haber originado lesiones o daños de consideración, el comité determinará también si el incidente en cuestión se han derivado lesiones o daños de consideración. De no ser así, la audiencia se cerrará. O sea, aunque una protesta pudiera ser inválida, si hay daños o lesiones de consideración, digamos que inutiliza el hecho de que se pueda declarar inválida. ¿Vale? Si se ha investigado en el incidente que ha habido lesiones o daños de consideración, entonces, aún a pesar de todo, se continuará adelante. Obtención de pruebas y determinación de los hechos probados. Un comité de protestas obtendrá las pruebas de las partes presentes en la audiencia. O sea, lo que declara una parte, lo que declara otra parte. De ahí van obteniendo las pruebas. Y de sus testigos. Y cualquier otra prueba que considere necesaria. Un miembro del comité de protestas que haya visto el incidente deberá declararlo mientras las partes están presentes y puede optar a aportar su prueba. O sea, si un comité de protestas ha visto el incidente, deberá... o sea, no puede decírselo al comité de protestas cuando está resolviendo sin que las partes estén dentro. Todo el mundo tiene que ser consciente de toda la información que hay para juzgar a esas dos partes, o dos o tres o las que sean. Entonces, cualquier cosa que el comité de regata, el comité de protestas, o cualquier cosa que el comité de protestas vea y se vaya a utilizar en los hechos probados, deben ser declarados durante la obtención de evidencias y debe estar a disposición de todos las partes. Una parte presente en la audiencia puede interrogar a cualquier persona que testifique y el comité deberá entonces determinar los hechos probados y basar su decisión en ellos. Dice una parte, no un testigo. O sea, por eso es importante la diferencia que existe entre parte y testigo. O sea, el testigo solamente puede declarar y le pueden preguntar. La parte puede declarar, ser preguntada y preguntar también. Son las diferencias y matices que son muy importantes. Un vídeo, que es la pregunta que soléis hacer, puede significar, o sea, es un testigo, entre comillas. El comité de protestas debería estar obligado a verlo. O si no lo hace, podría incurrir en una apelación, podrían obligarle a incluir ese testimonio que existe en el vídeo. Otra cosa es que ese vídeo después haga que se tomen decisiones en base a él, que muchas veces, como la profundidad del campo es muy relativa en los vídeos, pues muchas veces vale para poco. Desde luego, por ejemplo, en un fuera de línea, si no está perfectamente en línea la cámara, es muy difícil demostrar que un barco estaba dentro o fuera de línea. Conflicto entre reglas. Si existe conflicto entre dos reglas o dos o más reglas, deberá resolverse antes de que el comité de protestas tome una decisión. O sea, puede haber conflicto, pues no sé, entre el anuncio e instrucciones, por ejemplo, entre el anuncio y el reglamento, o entre el anuncio y otras reglas, como puede ser el reglamento técnico de cruceros, ¿vale? Un miembro del comité deberá resolver antes del comité de protestas tome una decisión. El comité aplicará la regla que, en su opinión, proporciona el resultado más equitativo para todos los barcos afectados. Imaginaros, en el anuncio de regata nos encontramos que dice que la primera prueba del primer día del campeonato será a partir de la 1. Y de repente en las instrucciones hemos puesto, en vez de a la 1, hemos puesto a las 12. Y damos una salida. Y resulta que llegan barcos para la salida de la 1 y ya hemos dado la salida. Está claro que esos barcos no podía estar accesible esa información para ellos hasta que se inscribieran. Y tal vez cuando se inscribieron ya no les daba tiempo a llegar a las 12. Por lo tanto, ¿cuál sería la regla más lógica? La del anuncio. Ahí existe un conflicto, ¿vale? No, pero normalmente no hay una regla que prevalece en las instrucciones sobre el anuncio. Pero está escrito es lo último que se saca, hay que especificarlo. Sí, pero eso está escrito en las instrucciones de regata.
Por eso. Aún a pesar de todo, date cuenta un pequeño detalle. Tú imagínate que dices que las pruebas acabarán a las 3 de la tarde. Y yo lo he leído en el anuncio. Y en base a eso, pues decido sacar un billete pues de Bilbao a Málaga, porque he venido de Málaga. Y lo saco para las 4:30 de la tarde o para las 5. ¿Vale? Y resulta que el comité en instrucciones pone que la última prueba en vez de las 3 puede ser a las 5. Ese tío está afectado por una información que no iba a estar nunca disponible para él hasta que llegara al área de regata. Y el billete viene con el de meses antes, incluso. Entonces, ¿por qué tiene que prevalecer lo que dice las instrucciones? O sea, esa instrucción se aplica, pero desde mi punto de vista no es correcto. O sea, no es correcto ponerla. Por eso es una instrucción de regata, no es una regla. Entonces, desde mi punto de vista, puede incidir en causas que pueden afectar al regatista y que le has jodido vivo, lo que te digo. O sea, el tío igual tiene que perder el billete de avión porque has decidido retrasar la última prueba 2 horas. Él ha venido con el billete. ¿Qué hace? Bueno, ya, sí, pero tú nos retrasas las cosas porque te dé la gana. La organización retrasa las cosas por necesidad o porque el viento está o porque tal. De todas formas, si tú pones, lo normal es que pongas la misma hora en las dos, ¿no? Tiempo límite de la última prueba del último día será tal y tiene que estar la misma. Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo. Incluso eso puede afectar a Y no horarios. estás muy pillado también como Sí, organizador. pero te puedes equivocar y poner en vez de las 5 poner las 3, o en vez de las 3 poner las 5, en vez de las 15 las 5, ¿no? Claro. O sea, por eso te digo, o sea, en ese caso le va a afectar de tal manera que no va a haber una posibilidad de solución para este chico. Porque se aplica lo que ponen instrucciones. Si has incluido en las instrucciones y el anuncio que en caso de conflicto se aplicará la de las instrucciones. Tú ten en cuenta que cuando un tío recibe las instrucciones es cuando ya está en el esto y se ha inscrito. O sea, Sí, de todas formas, todos los regatistas, como regatistas, sabes que no puedes coger un avión apurando. O sea, eso lo tienes claro. ya lo sé, pero O sea, date cuenta que hay campeonatos, yo qué sé. sí, que no. A ver, que sí, que hay gente de Que, fuera Edu, y a lo mejor huelan no tiene a otro Inglaterra, avión hasta dentro de 2 días, Por ejemplo, o hay vuelos, o al sea, día siguiente. a Lanzarote hay un vuelo semanal y si no lo coges el domingo a las 3 tienes que esperar una semana o ir a través de, no sé, o sea, Bueno, a lo mejor se lo tienen que pensar antes de venir al campeonato, ¿no? Si no lo pueden completar. Eso también. hombre, pero Este es un deporte flexible, no empieza a las 10 y acaba a las 6. Eso sí, está pero muy debes claro. de tener en cuenta que cuando tú pones en un anuncio que acabará a esta hora, tu contrato con esa persona que viene es que a esta hora acabaremos con todo lo que vaya a ser en el agua más una hora que dure la prueba, por decir. Entonces, lo que no puede ser es decir, no, mira, en vez de cuando te he dicho vamos a acabar 4 horas después, por ejemplo, o 3 horas después. Porque él cuando llega a la sede es cuando se entera de ese cambio y puede afectar a muchas cosas. O sea, por A eso te ver, sí, digo hay que muchas cosas que involucran a la organización, la entrega de premios, los sponsors, el tal. O sea, que todo eso ya está planificado antes. sí, En general, porque si no, lo matas todo. ya, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero con lo que tú me dices, esa instrucción de regata vale para muchas cosas y me parece perfecta para muchas cosas, pero para alguna cosa no, como por ejemplo adelantar la salida del primer día o retrasarla del último día. En esos dos casos puede afectar seriamente, porque tal vez me digan que empezamos a las 12 y resulta que ese día el comité ha dicho que si no empezamos a las 10 no hacemos pruebas. Pues mira, como yo llego al club a las 11, pues no puedo hacer nada. O sea, Bueno, pero para eso habrá una modificación, que tienen que mirar el TOA antes de tal hora y tú para modificar el programa de las pruebas tendrás que notificar el día anterior antes de tal hora. claro. Ellos tienen la obligación de mirar el TOA. Pero si tú lo haces en las Porque si no, no hay instrucciones, una transmisión directa. pero si tú lo haces en las instrucciones e incluyes esta instrucción que dice que si hay conflicto entre el anuncio y las instrucciones, prevalecerán estas últimas, las instrucciones, entonces automáticamente eso te hace que lo que sea válido es lo que pone las instrucciones. Vale, pues eso. Entonces has cambiado el programa sin necesidad de publicarlo una hora antes porque lo haces en las instrucciones. Porque el conflicto de reglas lo estás Vale, pero eliminando. tú puedes tener previsto hacer la regata a las 12 y por lo que sea tienes un campeonato que no hay viento y por lo que sea tienes que usar el surete o que hay a las 7 de la mañana, a las 8. Sí, Y yo ya estaba en regatas internacionales y tú, en las cuales a las 7 a las 8 de la mañana salíamos a hacer pruebas. yo estoy de acuerdo, pero y se no el primer cambiaba y día. se modificaba. Bueno, Pero y no, lo que pero hay. no el primer día, sí el No, segundo. el primer día no, el segundo. Es que eso es lo que te digo, que te modifiquen las instrucciones, te modifique el primer día o el último. O sea, cuando en la hora límite y el primer día deben ser intocables, deberían ser intocables. Eso es a lo que me refiero.
Protestas entre barcos en reglas diferentes. Cuando existe una protesta entre barcos que participan en, yo qué sé, el Marítimo y Castro, por decir, en regatas de diferentes, por autoridades organizadoras diferentes, será resuelta por un comité de protestas aceptado por las autoridades, por estas autoridades. O sea, tiene que ser un convenio entre las dos de ver quién es el comité de protestas que va a resolver esto. Decisiones. Penalizaciones y exoneración. Dice, cuando el comité de protestas decide que un barco que es parte en la audiencia de una protesta ha infringido una regla y no es exonerado, lo descalificará, a menos que otro tipo de penalización sea de aplicación. O sea, lo primero es que o existe otra penalización alternativa, o si una parte ha infringido una regla y no es exonerado, hay que descalificarlo. Es interesante por eso las penalizaciones alternativas, pero deben de existir. Se impondrá una penalización tanto si la regla aplicable fue mencionada en la protesta como si no. Esto es un poco lo que decía el punto D, ¿os acordáis de la regla de que tal? Si un barco ha infringido una regla, cuando no está en regata, su penalización se aplicará a la prueba efectuada más próxima en el tiempo al momento del incidente. Por ejemplo, si estamos entre pruebas y le damos un golpe a otro barco y le hacemos daño, o sea, le hacemos daño o lesiones, entonces sí, ahora sí nos puede penalizar. Antes no, con el reglamento anterior, pero ahora ya sí se le puede penalizar a ese barco. Bueno, pues será la prueba más próxima. Sin embargo, cuando como consecuencia de haber infringido una regla, un barco haya obligado a otro a infringir una regla, este otro barco será exonerado. O sea, si nosotros obligamos a otro barco a infringir una regla, barco que tenía derecho a espacio interior, no se lo damos y toca la baliza, entonces el barco que tenía derecho a espacio y no se lo hemos dado, quedará exonerado, ¿vale? Si un barco ha realizado la penalización que es de aplicación, no se le impondrá ninguna otra penalización conforme a esta regla, a menos que la penalización correspondiente a la regla infringida sea una descalificación no excluible de su puntuación de la serie. O sea, que no se le aplicará una penalización si un tío da 2 vueltas, pues no se le aplicará, a no ser lo que leíamos el otro día. No se le aplicará otra penalización. Puede venir a una audiencia, da 2 vueltas, pues ya está. O sea, simplemente el comité de protestas dirá que efectivamente el otro tiene razón, pero no se le descalificará. Y si se vuelve a dar la salida a la prueba o esta se repite, se aplica la regla 36. O sea que en caso de que haya penalizaciones posibles, se tienen en cuenta. Decisiones sobre las reparaciones. Cuando el comité de protestas decide que un barco tiene derecho a reparación, según la regla 62, lo que veíamos, hará un arreglo tan equitativo como sea posible para todos los barcos afectados, tanto si han solicitado la reparación como si no. O sea, el comité de protestas aquí, cuando decide que hay lugar a una reparación, la dará tanto si se ha presentado la reparación como no. O sea, porque durante una audiencia, una protesta, el comité de protestas puede decidir que ha lugar a una reparación. Bueno, pues entonces no tendrá que presentar una reparación y tirar para adelante de nuevo, sino que podrá aplicar directamente la reparación, ¿vale? Y este arreglo puede consistir en ajustar las puntuaciones, la media de las pruebas del día, menos la del incidente, la media de las pruebas del campeonato, la posición en la que se encontraban los barcos en ese momento, yo qué sé, o los tiempos de llegada de los barcos, en anular la prueba, o sea, en ajustar las puntuaciones o los tiempos de llegada, en anular la prueba, en mantener los resultados o en hacer algún otro arreglo incluso. O sea, una reparación puede dar lugar a mantener los resultados sin más, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Cuando haya dudas acerca de los hechos probados o de los probables resultados de cualquier arreglo que haya para la prueba o la serie, especialmente antes de anular la prueba, el comité de protestas recogerá testimonio de las fuentes adecuadas. O sea, antes de anular una prueba, el comité de protestas obtendrá toda la información posible para ver si decide anular o no anular una prueba. Decisiones de las protestas sobre las reglas de clase. Yo no sé si queréis ir haciendo alguna pregunta, cosas que os vayan saliendo dudas. Nada, pues venga, vamos para adelante. Decisiones de las protestas sobre... si el comité de protestas encuentra que las desviaciones mayores
que las tolerancias especificadas en las reglas de clase fueron causadas por desgaste normal o por daños, y no mejoran el rendimiento del barco, importante, y no mejoran el rendimiento del barco, no lo penalizará, o sea, no lo penalizará a ese barco por esas desviaciones. Sin embargo, el barco no regataría de nuevo hasta que haya corregido las desviaciones, excepto cuando el comité de protestas decida que no ha habido oportunidad razonable para hacerlo. O sea, si nos descalifican, o sea, si yo qué sé, una vela que tiene la baluma reventada, pero está estirada. O sea, no gana el barco, no gana ventaja, aunque la vela es más larga de lo que tiene declarado o lo que le permiten las reglas de clase. Vale, no se le descalificará porque el comité de protestas decidirá que no, bueno, si decide que no obtiene ninguna ventaja, eso sí, deberá arreglar la vela antes de continuar. Si el comité de protestas tiene dudas acerca del significado de una regla de clase, trasladará las preguntas junto con los hechos relevantes a la autoridad responsable de interpretar la regla. Al resolver, el comité deberá regirse por la respuesta a la autoridad. O sea, en caso de que haya dudas, normalmente en las instrucciones de regata, en las pruebas nacionales, el comité, o sea, la autoridad responsable suele ser el comité de medición, ¿vale? Entonces trasladas al comité de medición las dudas y debes de basarte en lo que te digan para resolver. Cuando se penaliza un barco bajo una regla de clase y el comité de protestas decida que este barco también infringe la misma regla en pruebas anteriores del mismo evento, podrá imponerle la penalización en tales pruebas. No se necesita una prueba adicional. Si antes el medidor venía y te decía, pues ha corrido con una mayor distinta y no podía, y es evidente que no ha llevado otra mayor, porque teóricamente solo se puede llevar una mayor a bordo, entonces te cascarán en las pruebas del día directamente. Y no necesitan abrir una nueva audiencia. Hasta este reglamento era necesario abrir una nueva audiencia. Si el barco penalizado por una regla de clase declara por escrito que tiene la intención de apelar, podrá participar en las pruebas posteriores sin hacer cambios en el barco. Sin embargo, si no apela o si pierde la apelación, será descalificado sin nueva audiencia en todas las pruebas posteriores en las que compitió. O sea, si yo digo que voy a apelar, vale, me parece muy bien, vas a apelar. Pero ya pues ganas la apelación, porque si no te caerá un DSQ en esa prueba y en todas las siguientes, en las que corres con la desviación que tenías. Y los gastos de medición causados por una protesta relacionada con una regla de clase serán pagados por la parte que no tenga éxito, a menos que el comité de protestas decida otra cosa. O sea, el que pierda, paga. Bastante habitual. Decisiones relativas a las personas de apoyo. Bueno, las personas de apoyo, ¿queréis leer esto? Esto realmente no soléis tener muchas personas de apoyo. Entonces, si queréis, lo pasamos. Pero vamos, básicamente que no se puede descalificar a una persona, os lo resumo muy rápidamente, por una acción de una persona de apoyo, salvo que obtenga una ventaja significativa, y que si a un participante se le avisa de que por la acción de esa persona de apoyo se le puede aplicar una penalización después de una protesta, entonces sí se le podrá penalizar, pero que hay que informarle previamente de que esto puede pasar. Es lo que básicamente dice así la regla, muy a grandes rasgos. Informar a las partes y a otros. O sea, después de decidir, el comité de protestas informará con prontitud a las partes acerca de los hechos probados, las reglas de aplicación, la decisión y las razones en las que se funda y cualesquiera penalizaciones impuestas o penalizaciones concedidas. Atentos que aquí dice a las partes. Si hay una protesta entre A y B, C no puede ir a pedir la resolución. Solo tiene derecho a la resolución A y B. ¿Vale? Tenedlo en cuenta, es importante. Porque a mí me ha pasado en audiencias que alguno hasta se me ha puesto bruto pidiéndome la resolución de A y B siendo C. No puede, ¿vale? Solamente tienen derecho a A y B. Una parte tiene derecho a recibir la información precedente por escrito a condición de que así lo solicite de igual manera al comité de protestas. No más tarde de 7 días a contar desde la notificación de la resolución. O sea, una vez que nos den la resolución, tenemos 7 días para poder pedir la resolución por escrito. Pero lo debemos de hacer por la misma vía, por escrito. El comité deberá entonces proporcionar con prontitud la información, incluyendo cuando sea relevante, un esquema del incidente preparado o refrendado por el comité. Antes había una prescripción a esta regla en el reglamento de regatas a vela que decía que prontamente era hasta 14 días después. Ahora no, es con prontitud. Con prontitud es en cuanto reciba la resolución, me pongo a redactarla, a recuperar la información que necesite y lo debo hacer en la primera oportunidad razonable, lo antes posible. Cuando el comité de protestas penaliza a un barco
por una regla de clase, enviará la información arriba mencionada a las autoridades de las reglas de clase correspondientes. O sea que si penalizamos a un barco por tema de medición, teóricamente habría que informar a las autoridades de las reglas de la clase competentes, o sea, a la ORC, a IRC, a las 470, Optimis. Reapertura a una audiencia. Un comité de protestas podrá reabrir una audiencia cuando decida que puede haber cometido un error importante o cuando se dispone de una evidencia nueva e importante dentro de un tiempo razonable. Deberá reabrir la audiencia cuando así lo exija la autoridad nacional conforme a la regla 71.2 y R5, esto habla del tema de apelaciones, y una parte puede solicitar una reapertura no más tarde de 24 horas después de haber sido informada de la decisión. En el último día programado tendrá que ser 30 minutos después de ser informado. O sea, es potestad del comité de protestas reabrir una audiencia. Nosotros podemos pedir una reapertura presentando las evidencias que consideremos que no se han considerado, pero solamente es potestad del comité de protestas decidir si reabre o no reabre la audiencia, o del comité de apelaciones. Cuando se reabre la audiencia, la mayoría de los miembros del comité de protestas deberá ser, si es posible, miembros del comité de protestas original. O sea, en caso de que haya una reapertura, intentaremos que sean las mismas personas. Daños. La cuestión de los daños causados por la infracción a cualquier regla se regirá por las prescripciones de haberlas de la autoridad nacional. Que no hay... Y bueno, esto es todo. Luego ya entra la regla 69, que yo creo que no ha lugar, pero vamos, básicamente habla del mal comportamiento y cómo se debe de resolver. Yo creo que lo que hemos visto es lo importante de la parte 5. ¿Se define en algún sitio cuánta gente tiene que tener el comité de protestas? ¿O? No, está definido en un jurado internacional las personas que debe tener, ¿vale? Un jurado internacional debe tener un mínimo de 5 personas, debe de haber mayoría de jueces internacionales, o sea, que tiene que haber mínimo 3 jueces internacionales, y no puede haber mayoría de personas de un mismo país, o sea, no puede haber más de 2 personas del mismo país. O sea, en el Mundial de Jota, pues teníamos 2 españoles, un irlandés, un francés y un italiano, de los cuales los 5 eran internacionales. ¿Vale? César, Sí. pero tiene que ser de federaciones que no sean de nacionales, ¿no? Que no sean de la misma nación, no que sean de nacionalidad, de la misma nacionalidad, porque en el caso del Mundial de Jota había 3 con la misma nacionalidad, ¿no? No, Bueno, había 2. pero Chema es irlandés. Chema es Irlanda. ¿Es irlandés? Chema Sí, viene por la Federación Irlandesa, sí. Bueno, una cosa es que venga por las federaciones, pero él no tiene nacionalidad. Por supuesto. No, pero tú da igual, declaras... Él trabaja en la Federación Irlandesa. No, pero Sí, no, pero eso es no que tiene nada que ver. no, tú declaras Bueno, trabaja, hace las regatas ahí. Claro. Tú declaras, tú cuando sacas el título, declaras la nacionalidad a la cual quieres pertenecer. De hecho, él vive en Irlanda. O sea, él podría ser ESP allí y Irlanda aquí, pero no, él tiene que decidir si es España o Irlanda. Y debe Sí, pero solamente a efectos de ser juez internacional. de un jurado internacional, sí. Es un jurado internacional Jurado perteneciente a la internacional. Federación Irlandesa, no a la Federación Española. O sea, tú puedes decidir... Pero él puede tener un pasaporte español, quiero decir. Sí, hombre, Sí. él es español. Yo no sé si A eso- habrá a pedido eso la es a lo que me nacionalidad refiero. irlandesa. A eso es Pero a lo que él me es refiero. juez internacional por Irlanda, no por España. Sí, Te- es eso. Pues Tienes bueno, que tener estamos... Sí, residencia en el había país. 3 jueces españoles, uno de ellos representando a la Federación Irlandesa. Sí, pero la nacionalidad como tal es la que marca World Sailing, que para él es Irlanda. Sí, ¿Vale? pero... Si es residente en Sí, Irlanda... está claro, César. Sí. Ya, pero es lo que te digo. O sea, en este caso había 2 españoles, un Irlanda, un Francia y un... O sea, de cara a la formación de ese comité de protestas eran 2. De acuerdo. Y De luego, hecho, las protestas son... ¿no? Una vez que se acaban las resoluciones de un jurado internacional, ya se acaba el campeonato. ¿No pasaba con Emily Johansson, que era norteamericana? Ha cambiado la regla. Con Emily Johansson, pues, como vivía en España, antes obligaban a que si vivías en un país más de 180 días, debías de tener las letras de nacionalidad de ese país. O sea, ella era USA de nacimiento, sin embargo, estaba obligada a tener ESP como jurado internacional. Vale, como sí. internacional. Y a lo que me decías, Miquel, la autoridad nacional puede determinar el número de miembros que hayan en un comité de protestas. La autoridad, de hecho, en la Federación Española de Vela, para pruebas
del calendario oficial obliga a que sean mínimo 3 personas cuando las pruebas son de más de 25 barcos, 25 o más. Tiene que ser un mínimo de 3 personas y 2 autonomías mínimo, ¿vale? Y en otras ciertas pruebas te deja el juez único también, ¿no? Te deja el juez único cuando hay menos de 25 barcos. Cuando hay menos de 25, o sea, 24 a 1, vamos, a 2. En ese caso sí que te permite que sea solamente un juez. Pero de la otra forma tiene que ser mayoría de jueces nacionales, o sea, tiene que haber por lo menos 2, tiene que haber 2 autonomías y es lo que exige la Federación Española para los eventos oficiales de la Real Federación Española de Vela. O sea, para lo que conocemos como el calendario nacional. ¿Más dudas? Pues nada, chicos, justo a tiempo para aplaudir. Qué rápido se nos pasa el tiempo. Quedamos para el viernes que viene a la misma hora, ¿no? ¿Qué vamos a ver el viernes que viene? ¿Qué queréis ver? No sé. Hablarlo entre Eduardo y tú, ¿eh? Vale, lo hablamos y tomamos una decisión, ¿vale? Vale, muy bien. Hola, quería saludaros a todos. Soy la nieta de Javier Onainvía, estoy en Nueva York y he estado uniendo las conferencias todo este tiempo y el abuelo me estaba venga a decir saluda, así que quería saludaros a todos y agradeceros todas estas conferencias que estáis haciendo, que están genial. Tengo al abuelo aquí en el teléfono. Pues dale un abrazo. ¿Qué tal ahí en Nueva York con esto del confinamiento? Bueno, el confinamiento no ha sido tan estricto como está siendo en España y eso, bueno, se traduce también en el número de muertes que está habiendo, pero no sé, el club, de hecho, el Manhattan Yacht Club abre en una semana y empezamos todos a regatear, así que no sé con la seriedad con la que se están tomando las cosas. Bueno, ya nos contaréis con el tiempo. Ya, exactamente. Bueno, el próximo viernes nos cuentas cómo van las cosas. Eso Muy es. bien. Eso. Te cedemos 5 minutos para ti. De acuerdo. Pues venga. Muchas gracias. Bueno, Un abrazo a todos. Y un saludo para Javier. Hasta luego. Un saludo para todos. Bueno, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuidaros mucho, ¿eh? Igualmente, Álvaro. Hasta luego, un abrazo. No, gracias. Sí, salimos de aquí.